Entonces vamos a continuar con los medicamentos anticonvulsivantes o antiepilépticos. ¿Listo? Estos medicamentos son utilizados ¿para qué? Para el manejo de las convulsiones. Pacientes en los cuales entonces hay una actividad cerebral desordenada que posibilita las descargas neuronales repetidas. ¿Listo? Eso prácticamente es lo que es la definición de convulsión. ¿Listo? Son crisis súbitas, finitas, con interrupción recurrente de la actividad cerebral normal. ¿Listo? Las convulsiones pueden ser de varios tipos, no solamente es la persona que se sacude voluntariamente en el piso, que son las conocidas convulsiones tónico-clónicas. También hay crisis de ausencias, convulsiones parciales simples, convulsiones parciales complejas, que todas se diferencian o varían dependiendo del espectro que afecta al paciente y dependiendo también del nivel de descarga neuronal que se esté generando en el cerebro. ¿Listo? Es una descarga neuronal anormal de carácter temporal, paroxística. Normalmente no hay desencadenantes directos, sino que en un foco del cerebro, que se llama el foco epileptógeno, comienza esa descarga neuronal. Algunas neuronas tienen esa capacidad de despolarizarse, se despolarizan y, como ya vimos entonces, son capaces de propagar el curso a regiones adyacentes o a regiones que son del cerebro. ¿Listo? Puede haber alteración de la conciencia, como solamente puede haber movimientos involuntarios. Algunas convulsiones son simples, con movimientos involuntarios, movimientos simples. Otras hay alteraciones de la conciencia. Y otras ya hay pérdida de la conciencia y esas sacudidas tónico-clónicas, que son lo más representativo de la convulsión. ¿Listo? Normalmente hay un desequilibrio entre quiénes, entre el GABA y el glutamato. Recuerden que el GABA es un neurotransmisor inhibitorio y el glutamato es un neurotransmisor excitatorio. Entonces, en las convulsiones, el GABA, o la actividad del GABA está disminuida y el glutamato o la actividad del glutamato está aumentada, ya sea porque hay exceso de neurotransmisores de uno o del otro, o hay disminución de neurotransmisores, o hay exceso de receptores del uno del otro, disminución de receptores del uno del otro, o hay aumento o pérdida de la sensibilidad. Depende de qué, si estamos hablando del GABA o si estamos hablando del glutamato. ¿Listo? Entonces, normalmente, ¿qué es lo que hacen los medicamentos anticonvulsivantes? Disminuyen la actividad del glutamato o potencializan la actividad del GABA. Por eso es que algunos medicamentos sedantes hipnóticos son utilizados en caso de convulsiones complejas, porque al disminuir la actividad del glutamato y al potencializar la actividad del GABA, son capaces entonces de disminuir la intensidad, la frecuencia y la duración de las convulsiones, que es lo que determina, digamos, la clínica del paciente. ¿Listo? Entonces, crisis parciales simples. Normalmente la descarga comienza en el foco epileptógeno, pero no se desplaza a grandes distancias, sino que se queda en el mismo lóbulo donde se genera el foco. ¿Listo? En el mismo lóbulo donde se genera entonces el episodio de descarga neuronal, ahí en ese foco se queda. Puede haber alteración, como no puede haber alteración de la conciencia. Normalmente se manifiesta con qué? Con sacudidas de los músculos, sacudidas involuntarias de algunos grupos musculares. ¿Listo? Normalmente ustedes se van a dar cuenta que los medicamentos de primera línea para las convulsiones parciales simples y algunas convulsiones parciales simples y convulsiones parciales complejas, los medicamentos de primera línea son los mismos: carbamazepina, lamotrigina, ácido valproico y fenitoína. ¿Listo? Son medicamentos de primera línea. Normalmente el ácido valproico es la piedra angular del tratamiento de las convulsiones, es uno de los medicamentos más completos que hay, tiene el espectro de acción mucho más amplio y sirve en la gran mayoría de los tipos de convulsiones que existen. ¿Listo? Entonces, crisis parciales simples, el foco epileptógeno y la descarga neuronal prácticamente se queda en la vecindad de ese foco. ¿Listo? Crisis parciales complejas. El foco epileptógeno se genera la convulsión, pero esa crisis se puede extender a más áreas de ese lóbulo donde se está generando la convulsión. ¿Listo? Recuerden que el cerebro está dividido por lóbulos. ¿Listo? Entonces, normalmente en las crisis parciales complejas, el foco epileptógeno, las áreas comprendidas son mucho más amplias, son mucho más grandes. Pero los medicamentos siguen siendo los mismos: carbamazepina, lamotrigina, ácido valproico y fenitoína. En estas crisis parciales complejas ya puede haber alteración de la conciencia, pérdida de la memoria, pérdida del estado de conciencia y pérdida del conocimiento. A diferencia de las crisis parciales simples, donde normalmente no hay pérdida del conocimiento. ¿Listo? En las crisis parciales generalizadas son muy parecidas a las crisis generalizadas. ¿Cuál es la única diferencia? Que aquí partimos de un foco epileptógeno,
pero la descarga neuronal se va a desplazar a ambos hemisferios cerebrales, tanto el derecho como el izquierdo, dependiendo de dónde se origine pues la convulsión o el foco epileptógeno. ¿Listo? Los medicamentos son los mismos, en primera línea carbamazepina, la motrigina, el topiramato también se puede utilizar, el ácido del fuego que es prácticamente la primera línea y ya se utilizan los demás medicamentos pues en combinación inclusive cuando el tratamiento o cuando las convulsiones son refractarias a un solo medicamento. Normalmente entonces estas parciales generalizadas se pueden convertir en convulsiones tónico-clónicas, de donde hay periodos entonces de contracción y relajación muscular, que eso es lo que uno ve en los pacientes, es una convulsión que primero ocurre la fase tónica, que es de contracción generalizada de todos los músculos, de todos los grupos musculares, y después la fase clónica, que es simplemente la relajación excesiva, la relajación de todos los grupos musculares. Entonces lo que uno ve como que si el paciente estuviera prácticamente brincando en el piso. Pero entonces esa parte no es la convulsión, no es como tal la contracción muscular, sino la relajación de todos los músculos. Entonces por eso el paciente puede orinarse encima, puede defecarse encima, porque entonces hay que pérdida de control de esfínteres. Entonces, la persona pierde esa capacidad de controlar los esfínteres y ocurre entonces la defecación y la micción. ¿Listo? Y en las crisis generalizadas pueden ser entonces crisis de ausencia o las crisis tónico-clónicas, de las que ya entonces les comenté. Es donde realmente está esa pérdida de conocimiento y esos episodios de contracción y relajación muscular. ¿Listo? Normalmente en las crisis tónico-clónicas hay pérdida de la conciencia. Hay una fase de contracción muscular que dura aproximadamente de 15 a 30 segundos. ¿Listo? Y después la fase de contracción y relajación, principalmente de relajación, que dura de 60 a 120 segundos. Normalmente una convulsión tendría que durar menos de 5 minutos. Cuando dura más de 5 minutos ya se convierte en una emergencia convulsiva. Entonces el paciente tiene que ser trasladado rápidamente a un centro de salud porque puede haber inclusive daño cerebral y muerte cerebral. ¿Listo? El medicamento de primera línea en las crisis tónico-clónicas es el ácido valproico. Ya vamos a ver entonces estos grupos de medicamentos cómo actúan en el caso de las convulsiones. Pero todo lo que hacen entonces es disminuir la actividad eléctrica del cerebro, potencializar el GABA o reducir la actividad del glutamato. Yo para reducir la actividad eléctrica del cerebro, ¿qué tengo que hacer? ¿Evitar qué? ¿Vale? Evitar la despolarización, y eso se llama evitar los potenciales de acción. ¿Listo? Recuerden que el potencial de acción simplemente es la despolarización del grupo de neuronas. ¿Listo? Entonces, los medicamentos son de varios tipos. Vamos a ver algunos medicamentos que son representativos. Medicamentos que bloquean canales, vamos a ver medicamentos que potencializan el GABA y vamos a ver medicamentos que inhiben el glutamato o que potencializan el GABA. ¿Listo? Vamos a comenzar entonces con los medicamentos que bloquean canales. Entre ellos tenemos dos medicamentos, la fenitoína y la carbamazepina. Ambos lo que hacen es bloquear canales de sodio. ¿Para qué está haciendo el sodio, muchachos? En el potencial eléctrico, en el potencial de acción. ¿Qué es lo que hace el sodio en el potencial de acción? Despolariza. El sodio es el que despolariza la neurona. ¿Por qué? Porque el sodio, como está en grandes concentraciones fuera de la neurona, al ingresar invierte el potencial de acción y genera la despolarización. Entonces, si un medicamento como la fenitoína me bloquea canales de sodio, ¿qué estoy logrando? Que el sodio no ingrese, que la neurona no se me despolarice y por lo tanto no puedo tener entonces esas descargas neuronales y controlo las convulsiones. A su vez, altera la conductancia del potasio, aumentándola e interfiere con la conductancia del calcio, bloqueando la conductancia del calcio. Recuerden entonces que para que una neurona se comunique con otra, tiene que haber ¿qué? Liberación de neurotransmisores. ¿Y quién facilita la liberación de los neurotransmisores? El calcio. Si no hay calcio, no hay liberación, no hay comunicación neuronal. ¿Listo? Normalmente es un medicamento que se une altamente a proteínas, el metabolismo es hepático. Cuando el medicamento no se une a las proteínas, se tiende a acumular en los tejidos. ¿Listo? Normalmente todos los medicamentos que se unen fuertemente a proteínas como la albúmina, cuando hay hipoalbuminemia, se acumulan en los tejidos. Entonces, normalmente estos medicamentos en el laboratorio se hacen tripulaciones o se hacen análisis para determinar sus concentraciones sanguíneas. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si ustedes en un paciente con hipoalbuminemia determinan la concentración sanguínea? ¿Cómo aparecería? ¿Alta o baja?
Baja, ¿por qué? Se acumulan los tejidos. Entonces, si el médico, con base en este resultado del laboratorio, incrementa las dosis de ese paciente, ¿qué pasa con ese paciente? O sea, se va a acumular. ¿Y eso qué significa? ¿Que se va a presentar? Posiblemente un daño hepático, pero ¿cómo llamaría eso en conjunto? Una intoxicación. Listo, entonces esas acumulaciones de esas concentraciones en los tejidos puede llevar entonces a intoxicación en este tipo de pacientes que tienen entonces concentración de proteínas bajas. Listo. ¿Qué otras alteraciones salían del laboratorio? Alteración de las planas de función tiroidea. Normalmente entonces este medicamento se puede unir a la globulina fijadora de tiroides, desplazando entonces a las hormonas tiroideas, la T3 y la T4. ¿Listo? Por eso hay que medir entonces la hormona estimulante de la tiroides, la TSH, para poder definir si hay un hipotiroidismo o hay un hipertiroidismo con este medicamento. ¿Listo? Entonces, ya les dije que con la hipoalbuminemia se puede presentar falsos negativos de la concentración libre. Con concentración libre mucho más bajita de lo que realmente está químicamente, entonces recuerden que se acumulan los tejidos. Entonces, en sangre va a estar bajito, pero en los tejidos va a estar la concentración mucho más incrementada. La carbamazepina funciona igual que la fenitoína, bloquea canales de sodio, les pasa exactamente lo mismo. Al bloquear canales, evita que la despolarización y por lo tanto evita la generación de potenciales de reacción. Las reacciones adversas son muy parecidas a la de la fenitoína. Se puede presentar también somnolencia. Normalmente, ¿por qué? Porque cualquier medicamento que disminuya la actividad cerebral va a generar ¿qué? Sensación de sueño. También pueden aparecer con estos medicamentos depresión, porque está disminuyendo la actividad cerebral. Alteraciones psíquicas. Puede presentarse entonces en este paciente entonces alucinaciones, delirios no en gran medida, pero pueden aparecer justamente por esa disminución de la actividad cerebral, disminución de la habilidad para aprender cosas. Con este medicamento además se puede presentar discrasias sanguíneas idiosincráticas, o sea, alteraciones en los recuentos hematológicos que son propias de cada paciente. Que no hay un común denominador en los pacientes, sino que hay pacientes que, de acuerdo también a sus comorbilidades y de acuerdo también a su genética, pueden presentar entonces esas alteraciones hematológicas. ¿Listo? Otro medicamento es la lamotrigina. Es un medicamento que lo que va a hacer es inhibir canales de calcio, a diferencia de la carbamazepina y fenitoína, que inhiben sodio, la lamotrigina inhibe calcio. Entonces, al inhibir calcio, ¿qué sucede? Se evita la liberación de neurotransmisores. Si no hay neurotransmisores, no hay comunicación neuronal, por lo tanto no hay potencial de acción. ¿Listo? Vamos a ver entonces 3 fármacos que afectan la respuesta del GABA. ¿En qué sentido? Potencializando o aumentando la respuesta del GABA. Pero no actúan igual que los ansiolíticos hipnóticos. ¿Cómo actúan los ansiolíticos hipnóticos? Aumentando la actividad del GABA sobre el receptor GABA. A diferencia de estos medicamentos potencian el GABA aumentando sus concentraciones en la médula sináptica por medio de 2 mecanismos. Realmente, ya sea potencializando el metabolismo, o sea, la síntesis de neurotransmisor, inhibiendo la recaptación o inhibiendo la degradación del GABA. Entonces, por eso les digo que actúan diferente a los ansiolíticos hipnóticos. Entonces, nuevamente, puede aumentar la síntesis de GABA por medio de esta enzima que se llama descarboxilasa de glutamato. Entonces, la GABA es descarboxilasa de glutamato. La GABA es el transportador de GABA. Y la GABA-T es la transaminasa de GABA. Entonces, miren cómo es de bonita pues, prácticamente la fisiología, que
La contraparte de un neurotransmisor excitatorio, como es el glutamato, es el GABA. Y el precursor de ese GABA es el mismo glutamato. Entonces, cuando en el organismo hay demasiado glutamato, lo que hace es convertirlo en GABA para que contrarreste las funciones del glutamato. Y eso lo hace esta enzima, la descarboxilasa de glutamato. Estos medicamentos, la gabapentina, por ejemplo, sobre todo, lo que hace es potencializar la descarboxilasa de glutamato para que ¿qué? Para que se genere mucho más GABA a partir de ese glutamato. ¿Listo? A su vez, puede inhibir también el transportador de GABA. Recuerden que cada neurotransmisor tiene su mecanismo de recaptación. ¿Y para qué sirve la recaptación? ¿Para qué? Más o menos. No es para aumentar la expresión del... bueno, sí, aumentar la expresión del neurotransmisor, pero de la neurona presináptica. ¿Para qué? Para que vuelva a estar disponible. Primero, son dos funciones. El reciclaje del neurotransmisor, para evitar que ese neurotransmisor siga ejerciendo su efecto en la hendidura sináptica. De esa forma, por la recaptación se finaliza la actividad de ese neurotransmisor. Y segundo, se puede reciclar ese neurotransmisor para que esté disponible nuevamente en la neurona presináptica para que pueda ser nuevamente liberado. De esa forma, entonces, el organismo recicla neurotransmisores, porque yo les comenté que es mucho más barato para energéticamente reciclar que sintetizar de nuevo, o sea, sintetizar nuevamente. ¿Listo? Entonces, este transportador, al igual que para muchos, pues, este transportador es la proteína que ejerce la recaptación de ese GABA. Entonces, había comentado que cada neurotransmisor tiene su sistema de recaptación, y para este es el transportador de GABA o la enzima GABA-T. Y por último está la transaminasa de GABA. Como vemos entonces entre los antidepresivos que existe la MAO, está la MAO A y la MAO B, que lo que hacen es que degradan aquellos neurotransmisores serotonina, noradrenalina, adrenalina y dopamina. Esta transaminasa es la enzima que se encarga de degradar al GABA para terminar su efecto. ¿Listo? Entonces, cuando el GABA ya cumple su función, la transaminasa de GABA se encarga de ¿qué? De desnaturalizarlo, de degradarlo. Entonces, si yo inhibo la transaminasa de GABA, también voy a permitir que ese neurotransmisor esté mucho más tiempo en la hendidura y puede ejercer su efecto inhibitorio. Si ya vimos que la monoaminoxidasa es la enzima que degrada serotonina, noradrenalina, adrenalina y dopamina, la transaminasa de GABA es la enzima que degrada al GABA. ¿Cuál es la enzima que degrada al glutamato? La acabamos de ver hace 5 minutos. La descarboxilasa de glutamato. Recuerden que yo les dije que a partir del glutamato se forma el GABA por medio de esta enzima, la descarboxilasa de glutamato. Entonces, ahí ya tenemos las 4 enzimas que se encargan de degradar a los neurotransmisores más importantes del sistema nervioso central. ¿Listo? Allá las tenemos todas. Entonces, la gabapentina es un mecanismo de acción desconocido, pero puede afectar estos 3 sistemas enzimáticos para aumentar ¿qué? La actividad del GABA sobre sus receptores. No es que vaya a actuar directamente sobre los receptores de GABA, pero sí me incrementa la disponibilidad del GABA para que ese GABA sí pueda interactuar sobre los receptores GABA A o GABA B. ¿Listo? La tiagabina inhibe el transportador de GABA. Es lo que hace es inhibir la recaptación, permitiendo que ese GABA esté mucho más tiempo en la hendidura sináptica. Y la vigabatrina lo que hace es inhibir la transaminasa de GABA de manera irreversible. Entonces, se une la vigabatrina a la enzima, a la transaminasa de GABA, la inhibe de manera irreversible y el GABA puede seguir ejerciendo su función sobre los receptores. ¿Qué implicaciones tiene que sea una unión irreversible? ¿Se puede romper de alguna forma? ¿Sí o no? No. Si no aumento la concentración, ¿se puede romper? ¿Por qué? ¿Por qué, Bastián? ¿Por qué? No. Bueno. Las uniones irreversibles, recuerden que a diferencia de las uniones reversibles o competitivas, donde, por ejemplo, incrementando la disponibilidad de sustrato, puedo quitar ese bloqueo. En las uniones irreversibles se forman normalmente enlaces covalentes. ¿Entre quiénes? Entre ese ligando y el receptor. Se forman enlaces covalentes y esos enlaces prácticamente ya no se pueden romper. Entonces, la enzima que es inutilizable
es degradada por el apoxosoma, es degradada por el proteasoma, y prácticamente el organismo le toca sintetizar esa enzima de nuevo para poder que pueda volver a cumplir sus funciones. ¿Listo? Entonces miren que a diferencia de los ansiolíticos e hipnóticos, estos tres medicamentos no actúan sobre los receptores de GABA, sino que aumentan la disponibilidad de ese GABA, afectando la recaptación, afectando el metabolismo, ya sea aumentando la síntesis o disminuyendo la degradación. ¿Listo? Y el medicamento, digamos, de los más potentes de este grupo, de los más utilizados, es el ácido valproico. Normalmente se utilizó inicialmente como solvente para probar otros medicamentos. Y cuando estaban haciendo los ensayos clínicos, se dieron cuenta que el ácido valproico era el que tenía el efecto convulsivante. Muchas cosas en la ciencia, muchachos, son por cuestiones del azar, por cuestiones de la fortuna. ¿Listo? Lo que hace entonces, tiene mecanismos de acciones múltiples. Todavía no se ha determinado cuál es el mecanismo de acción particular. Se dice entonces que modula la baja de los receptores NMDA, que son receptores de glutamato, puede potencializar la descarboxilasa de glutamato, entonces lo que aumenta las concentraciones de GABA, puede inhibir el transportador de GABA, puede inhibir la transaminasa de GABA, y puede aumentar la conductancia del potasio. Todos son mecanismos entonces que en últimas van a inhibir la actividad del glutamato y van a aumentar la actividad del GABA. Con este medicamento hay dos consideraciones importantes. Me puede incrementar las enzimas hepáticas y me puede generar trombocitopenia. Entonces, con estos pacientes hay que hacer valoraciones cada 4 a 6 meses. Primero entonces, de las enzimas hepáticas AST, ALT, también fosfatasa alcalina y también mediciones de plaquetas y de factores de la coagulación. Principalmente para la trombocitopenia de las plaquetas para ver que no haya entonces una deficiencia de plaquetas y el paciente pueda sufrir entonces un sangrado. ¿Listo? Me faltan dos cositas. Phenytoína, carbamazepina son inductores enzimáticos. Ya vimos lo que significa entonces la inducción enzimática. El ácido valproico es inhibidor enzimático. Él inhibe las enzimas que metabolizan a otros medicamentos. Entonces, normalmente, con estos medicamentos, cuando el paciente tiene este medicamento y tiene medicamentos que son metabolizados por las enzimas, que bloquea este medicamento, que inhibe este medicamento, hay que hacer ajustes de dosis. Ya sea bajar las concentraciones del ácido valproico o aumentar las concentraciones de los otros medicamentos. ¿Listo? Preguntas, muchachos. Vamos más rápido de lo normal, ¿cierto? Bueno, hay descarga diapositiva, ya saben para que la revisen. Algunas consideraciones de que hacer en una crisis epiléptica, nunca meter los dedos, importante nunca meter los dedos a la boca. Una persona con epilepsia puede tener una mordida muy fuerte, no controla los músculos y puede fácilmente arrancar los dedos. Tampoco introducir alimentos, tampoco dar líquidos porque puede sufrir una broncoaspiración. Siempre controlar el tiempo, recuerden lo que les dije, convulsiones menores a 5 minutos, mayores a 5 minutos, ya hay que traer rápidamente el paciente al hospital. ¿Listo? Intentar no inmovilizarlo, simplemente dejar que la convulsión avance, sí proteger sobre todo la cabeza para evitar golpes o para evitar lesiones a nivel cerebral. ¿Listo? En la enfermedad maníaco-depresiva, la persona está constantemente variando entre un estado entonces maníaco y un estado depresivo. ¿Listo? Entonces no hay como tal una depresión marcada ni una hipermanía marcada, sino que la persona está variando entre ambos estados. Puede tener periodos donde está entonces constantemente con manía y después un periodo donde está en estado depresivo. ¿Listo? Normalmente entonces lo que se busca en la enfermedad maníaco-depresiva es disminuir la actividad de dos neurotransmisores, la dopamina y la norepinefrina, o aumentar la actividad de la serotonina. Recuerden que en la depresión hay una disminución entonces de la actividad de la serotonina. Aquí para tratar la fase depresiva tenemos que aumentar ¿qué? La actividad de la serotonina. Y para disminuir entonces la fase maníaca o la fase maníaca tenemos que disminuir la actividad de la dopamina que está relacionada entonces con esas alteraciones o con ese estado de ánimo violento y la norepinefrina. Y eso es lo que hacen entonces los medicamentos. El medicamento más utilizado es el carbonato de litio. Se puede utilizar también para esta patología los medicamentos antidepresivos que ya los vimos. Y
algunos medicamentos sedantes, sobre todo cuando la fase maníaca está muy exacerbada. Pero el carbonato de litio es el medicamento, digamos, que cumple el mayor espectro de acción en esta enfermedad. ¿Listo? El litio, como ustedes lo saben, es un ion. Es un ion, es un átomo, que lo que hace el organismo es que puede reemplazar los sistemas de canales iónicos, principalmente reemplazar al sodio. Entonces, como interacciona con los canales de sodio, puede generar un retraso en la comunicación, puede generar un retraso entonces en ese intercambio de sodio, y con eso entonces disminuir un poquito la actividad cerebral sin bloquearla completamente. Es con eso vamos a controlar la fase maníaca de la enfermedad. A su vez, puede aumentar la liberación de serotonina e incrementar la sensibilidad de sus receptores. Todavía no hay un mecanismo, todavía no se sabe exactamente cómo lo hace, pero incrementa la liberación de serotonina. Entonces, con eso estamos controlando la fase depresiva de la enfermedad, porque recuerden que en la depresión hay una disminución de serotonina. ¿Listo? Disminuye el retorno de dopamina y norepinefrina. Puede haber entonces una disminución de la recaptación, mejorando también el estado de ánimo, principalmente en la fase depresiva. Normalmente la fase depresiva es mucho más larga que la fase maníaca. Y puede interactuar con algunos de los sistemas de segundos mensajeros, normalmente generando inhibición sobre estos sistemas. Calcio, inositotrifosfato, diacilglicerol y AMP cíclico. Recuerden que todos son sistemas de segundos mensajeros que permiten la comunicación celular y la generación entonces de cascadas de señalización. Ese es uno de los medicamentos más completos. Normalmente en la enfermedad maníaco-depresiva es el medicamento que más se utiliza, y ya como dije, se utilizan también antidepresivos, ansiolíticos hipnóticos, y se puede utilizar también medicamentos antipsicóticos cuando la fase maníaca está muy exacerbada, que ayuda también un poquito a controlar esa fase maníaca. ¿Listo? ¿Qué se puede presentar entonces? Hipotiroidismo, neutrofilia, aumento de los eritrocitos, aumento de las plaquetas, disminución de los linfocitos, aumento de la excreción de potasio y de sodio, y hay que evaluar normalmente la tiroides cada 6 a 12 meses. Normalmente, como es un medicamento que afecta sistemas de segundos mensajeros, puede generar entonces un desacoplamiento de la actividad de la TSH. La TSH entonces actúa a nivel de la proteína GS. ¿Para qué? Para generar entonces esa señalización celular que permite la producción de las hormonas tiroideas. Si hay desacoplamiento de la proteína GS, no va a haber entonces integración celular y no va a haber producción de hormonas tiroideas. Entonces ahí puede aparecer entonces el hipotiroidismo. ¿Listo? Ese es el mecanismo de acción principal, el más propuesto y el más aceptado. ¿Qué es lo que hace este medicamento entonces? Inhibir el sistema de reciclaje de fosfoinosítidos de membrana. Recuerden que en los sistemas de segundos mensajeros, principalmente la proteína GQ, hay degradación por la fosfolipasa C de un fosfolípido de la membrana, que es ¿cuál? Es el fosfatidil inositol 4,5-bifosfato. Entonces, esa fosfolipasa C degrada ese fosfolípido para producir dos especies: el inositol trifosfato, y el diacilglicerol. Ese inositol trifosfato, no sé si se acuerdan, que lo que va a hacer es abrir canales de calcio. Y al abrir canales de calcio va a permitir entonces ¿qué? Liberación de neurotransmisores. Si yo bloqueo entonces esta maquinaria de reciclaje, si yo bloqueo por ejemplo alguno de estos pasos en la producción del fosfatidil-inositol 4,5-bifosfato, ¿qué va a pasar entonces? Que finalmente, no sé, a pesar de que no tenga la fosfolipasa C activa, esa fosfolipasa C no va a tener sustrato suficiente para formar el inositol trifosfato y el diacilglicerol, y por lo tanto no se va a dar la señalización celular. Y entonces, al no hacer la señalización celular, se bloquea también la actividad cerebral, en este caso, en esta patología. Preguntan, muchachos. El mecanismo, muchachos, es un poquito complicado, pero lo importante entonces es que hay una disminución entonces de la actividad cerebral, ¿producto de qué? De inhibición de cascadas de señalización celular de segundos mensajeros. Esto más que ya lo vieron en el laboratorio, ¿cierto? Bueno, este más que lo van a ver en el laboratorio. Por ser un inorgánico, no sufre metabolismo, entonces normalmente se determinan concentraciones de litio en sangre, se puede determinar también entonces en saliva y en orina. Normalmente entonces se tiene que terminar las concentraciones 10 a 12 horas después de la última dosis, no antes, porque entonces
daría entonces valores erróneos de la concentración. Y hay que esperar 5 días después de que de comenzar el medicamento o después de ajuste de la dosis para hacer un nuevo control. Les aquí dos consideraciones importantes. 5 días después de comenzar el medicamento o de hacer ajuste de dosis y 10 a 12 horas después de la última dosis para poder medir las concentraciones de litio en sangre. ¿Listo? Y como es un medicamento que favorece la deshidratación, entonces hay que evitar a toda costa la deshidratación porque entonces puede generar ¿qué? Puede generar que las concentraciones salen mucho más altas. ¿Listo? También puede generar diabetes insípida. Se genera deshidratación, hay hipovolemia, aumenta la concentración de glucosa en plasma y eso puede generar entonces diabetes insípida, por esa disminución del volumen sanguíneo. ¿Listo? Preguntas, muchachos. Y rápidamente, de los antipsicóticos, 2 consideraciones. La psicosis es simplemente un estado mental donde hay pérdida de la integración con la realidad, hay pérdida del sentido de la realidad. Para la persona se está manifestando otra realidad diferente a la que se manifiesta para el resto de los individuos. ¿Listo? Hay una disminución de la capacidad para procesar información. Desde la información que recibimos a través de los sentidos para las personas psicóticas es completamente diferente. ¿Listo? Y para ellos es la absoluta verdad, a pesar de que vaya en contra, digamos, de lo que el resto de la población ve, para ellos es la absoluta verdad. ¿Por qué? Porque tienen esa alteración de la percepción de la realidad, de la percepción de las sensaciones y de las emociones. ¿Listo? ¿Cuáles son los síntomas principales? La aparición de las alucinaciones, los delirios, los trastornos de la movilidad que se conocen como catatonías, agresividad o conductas violentas y pensamiento desorganizado. Y a veces también habla de desorganizado. ¿Listo? ¿Qué son las alucinaciones? Es ver y sentir cosas que en realidad no existen. Es una percepción aumentada a través de los órganos de los sentidos. ¿Y qué son los delirios? Es asumir ideas erróneas como ideas verdaderas. ¿Listo? Para la persona, esa idea que está pensando o eso que está pensando es completamente verdadero, a pesar de que la evidencia diga todo lo contrario. Es decir, que el agua no quema cuando se sabe completamente que el agua quema. Eso pues, es un delirio y para ellos es la absoluta verdad y no tiene punto de discusión. Normalmente, dentro de la psicosis hay varios aspectos de psicosis. Uno de ellos es la esquizofrenia. Entonces, en la esquizofrenia se pueden presentar tanto síntomas positivos como síntomas negativos, que normalmente es lo que buscamos controlar con los medicamentos antipsicóticos. Desde dentro de los síntomas positivos o intrusivos están entonces los síntomas principales de la esquizofrenia o de la psicosis: alucinaciones, delirios, conducta desorganizada, lenguaje incoherente y agitación. Estas personas también pueden tener entonces síntomas negativos o inhibitorios: retraimiento social, falta de motivación, pérdida de placer, pérdida de la memoria y disminución de la capacidad de la atención. Son muy parecidos a una depresión. Lo que hace diferente la depresión y el estado maníaco depresivo a la psicosis es la aparición de las alucinaciones y de los delirios. ¿Listo? En la manía hay un estado exacerbado de mucha energía, donde la persona se cree que es capaz de hacer absolutamente todo lo que se propone. ¿Listo? En la esquizofrenia hay presencia de alucinaciones, que eso es lo que diferencia entonces a la manía de la psicosis. ¿Listo? Normalmente, ¿por qué se da la psicosis? Porque hay una actividad o hay hiperactividad principalmente en una vía dopaminérgica, que es la vía mesocortical mesolímbica. Ese exceso de la actividad dopaminérgica en esa vía es lo que da lugar entonces a la aparición de las alucinaciones. Hay otras vías importantes: la vía nigroestriada, que está relacionada con los movimientos, la vía tuberomandibular, que está relacionada con la inhibición de la producción de prolactina y con el control principalmente de la producción de algunas hormonas por parte de la hipófisis. ¿Listo? Pero normalmente la hiperactividad dopaminérgica en la vía mesocortical mesolímbica es lo que explica la aparición de la psicosis. Entonces, los medicamentos psicóticos lo que van a hacer es justamente eso: disminuir la actividad de la dopamina en esa vía, en la vía mesocortical mesolímbica.
Y con esto disminuimos entonces los síntomas de la psicosis. Hay dos tipos de medicamentos. Antipsicóticos típicos o clásicos y antipsicóticos atípicos. Tienen algunas diferencias fundamentales. Entonces, los clásicos me van a bloquear la actividad dopaminérgica en la vía mesocortical, mesolímbica y en la vía nigroestriada. Los clásicos. Los atípicos me van a bloquear la actividad dopaminérgica principalmente en la vía mesocortical, mesolímbica, sin tocarme la vía nigroestriada, o lo tocan en menor proporción comparado con los antipsicóticos típicos. Esa es la primera diferencia. Los típicos o clásicos me bloquean la actividad en la vía mesocortical, mesolímbica, y con eso me controlan los síntomas positivos de la enfermedad. ¿Listo? Pero me van a bloquear también la vía nigroestriada. Los antipsicóticos clásicos van a generar alteraciones del movimiento, lo que llamamos efectos extrapiramidales. Es que el paciente camina mucho más despacio, arrastra los pies, tiene tics, tiembla. ¿Listo? Eso se llaman manifestaciones extrapiramidales, que no puede guardar el equilibrio, la compostura, que si se va a poner de pie no es capaz de ponerse de pie. Entonces, estos medicamentos me van a generar entonces esos síntomas musculares justamente por ese bloqueo en la vía nigroestriada. Por eso son medicamentos que han sido reemplazados por los antipsicóticos atípicos, porque los atípicos me bloquean en mayor proporción la vía mesocortical mesolímbica, me bloquean en mucha menor proporción la vía nigroestriada, por eso no me generan entonces tantos movimientos, y además de eso me pueden generar también aumento en la actividad de la serotonina, principalmente en los receptores 5-HT2. Con eso entonces disminuyo tanto síntomas positivos como síntomas negativos. Entonces, antipsicóticos típicos controlan síntomas positivos. Antipsicóticos atípicos me controlan tanto síntomas positivos como negativos. Por eso son medicamentos que son más utilizados. Entonces, como no me afectan la vía nigroestriada, me generan menos efectos de movimiento, menos efectos extrapiramidales. Me controlan síntomas negativos y además, como tienen más predilección por la vía mesolímbica, también tienen menos efectos hormonales, principalmente menos efectos gonadales. No significa que no los tengan, pero comparados con los típicos, los efectos sobre otros días son mucho menores. ¿Listo? Entonces, aquí ¿quiénes tenemos? Clozapina, olanzapina, quetiapina, sulpirida, amisulpirida, risperidona, aripiprazol y isotepina. Son los medicamentos más importantes. Tranquilos muchachos que vienen parcial, no les voy a preguntar nombres, les pregunto solamente entonces el nombre, a qué grupo pertenece y ya les pregunto cuál es el mecanismo de acción. ¿Qué es lo que hace? Yo comprendo. Pongo un apareamiento, pero el apareamiento es general de todos los grupos. El apareamiento es general de todos los grupos. Entonces, usted se identifica uno que otro medicamento puede resolver el apareamiento. Porque, o sea, no debo poner, por ejemplo, que si la olanzapina es atípico, que si la aripiprazol es atípico, la clorpromazina es típico, ¿no? O sea, el apareamiento es general, pero de todo lo que venga, pues, el etanol, alcohol, por ejemplo, o depresión del sistema nervioso. Por ejemplo, midazolam, ansiolítico, serían así grupos generales. Listo. Pónganle bastante atención, principalmente a lo de las reacciones adversas. Lo que les decía, los atípicos tienen menos efectos extrapiramidales, algunos pueden tener más o menos efectos sedantes, pueden tener efectos antimuscarínicos y efectos sobre otros receptores. Todos esos medicamentos pueden interactuar sobre otros sistemas de receptores. Desde ahí una aparición de otras reacciones adversas. Recuerden que efectos antimuscarínicos es bloqueo de los receptores de acetilcolina.
principalmente los receptores tipo M. Otra contraindicación de estos medicamentos, los efectos metabólicos. Estos medicamentos pueden incrementar los niveles de glicemia y pueden incrementar los niveles de lípidos en sangre. Entonces, en personas con obesidad no están muy recomendados. ¿Por qué? Porque en personas con dislipidemia o con obesidad, estos medicamentos pueden exacerbar la patología. Se tendría que utilizar algún medicamento hipolipemiante que evite el incremento del LDL principalmente y del colesterol total y de los triglicéridos. ¿Listo? Los medicamentos típicos tienen una particularidad, son utilizados principalmente en pacientes que están muy ansiosos o que están muy irritables o muy agresivos. ¿Por qué? Porque tienen potentes efectos sedantes, los antipsicóticos típicos. Entonces, normalmente la clorpromacina, la levomepromacina son utilizados a nivel hospitalario en pacientes que están altamente agresivos pasando por una fase psicótica excesiva. ¿Listo? Aquí hay otros eventos adversos. Producto entonces de ese bloqueo de los receptores de dopamina en la vía tuberoinfundibular se puede presentar esto que vemos aquí, la prolactinemia y los síntomas, se me fue la había dicho ahorita, y los síntomas gonadales. ¿Listo? O sea, pérdida de la libido, disminución de la libido, aumento de las mamas en las mujeres, también se puede presentar aumento de las mamas en los hombres, impotencia sexual, infertilidad, diabetes, síndrome metabólico, aumento de los lípidos en sangre, producto entonces de ese bloqueo de la acción de la dopamina en la vía tuberoinfundibular. Porque la dopamina en esa vía bloquea la liberación de prolactina y permite entonces la liberación de otras hormonas a partir de la glándula hipófisis. ¿Listo? Muchachos, preguntas, dudas. Es prácticamente, muchachos, pregunta de examen. Esto es los sitios donde actúan los medicamentos que acabamos de ver. En alguno de estos 8 sitios actúan los medicamentos que vimos durante toda esta vida. ¿Listo? Preguntas, dudas. Bueno, muchachos, entonces el taller pues lleva tiempo de hacerlo aquí en clase, entonces se lo pueden llevar para la casa, lo hacen lo pueden hacer en parejas. ¿De qué trata? La 13. Fácil, está más fácil. Yo quiero trabajar más. Ven acá, los puedes ya 3. Es muy fácil. Eso lo vamos a ir. ¿Listo? ¿Cuál es la idea entonces? Cada pregunta tiene una respuesta. Hay respuestas que son de varias palabras. Con la letra inicial entonces de cada pregunta, de cada respuesta con la letra inicial, van a completar entonces los espacios. ¿Listo? Como única clave es el nombre de una canción. ¿Listo? Que está relacionada con algunos de los temas que vimos. ¿Listo? Entonces, por favor, vamos por él. Y muchas gracias por todo, muchachos. Entonces nos vemos, si Dios quiere, el miércoles en clase. Estudien bastante. Si a alguno le faltó la posibilidad, recuerden que me escriben al correo. Aquí cualquier persona me escriben entonces al correo. Por favor, terminen la tarea, me lo ponen el miércoles. Paso rojo, pero un polvo para la ropa.